Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Seguimos hablando del imperio de Grecia y esta es la parte 21. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 20, dice: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ese es Juan. Volviendo en la parábola de Lázaro y el rico, quiere decir en que los gentiles pasaron de ser desaprobados para ir a un lugar relevante en el propósito de Dios en el seno de Abraham. Representa el propósito de Dios en el reino, es decir, la recuperación de su reino. Volvemos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Veamos el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a Loami: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Veamos la carta a los Romanos capítulo 9, versículo 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Para que ocurra este cambio, para que el pueblo de Israel sea desechado y para que el pueblo de los gentiles sea aceptado por Dios, tiene que haber un cambio, y este cambio se representa con la muerte. Los dos deben morir, obviamente. La muerte es simbólica. Deben morir a su condición. Israel, como el consentido de Dios, debe morir a ese privilegio, y los gentiles en la posición de Lázaro deben morir a su desventaja. Veamos Lucas capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, es decir, Israel perdió su posición y fue llevado al sepulcro. Aquí la muerte simbólicamente es una transición al cambio. La muerte es simbólica, representa morir a su condición para obtener otra. Así el rico que representa a Israel fue desechado como pueblo, y Lázaro, que representa a los gentiles, muere a su posición de rechazo. Como dije, que muere a su posición de rechazo y entran a ser favorecidos por Dios. Ahora veamos el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Antes de darle la interpretación, quiero mostrarle algo gracioso en la traducción Reina Valera 1960. En el versículo 22 y 23 hay un paralelismo. El versículo 22 dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego dice: y murió también el rico y fue sepultado. Ahora veamos el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué pasa? No hay una concepción y no hay una armonía en la traducción. Mientras que en el versículo 22 cambian Hades por sepulcro, en el versículo 23 dejan la palabra Hades sin traducir y nos dejan ver en que sepulcro o sepultura es igual que Hades. Veamos la traducción latinoamericana católica como lo traduce en el versículo 22. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron.
En el versículo 22 se cuidan, en vez de poner la palabra seno, colocan cielo, porque el decir es que Lázaro era bueno y fue llevado al cielo. Y en el versículo 23, estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. En el versículo 23 ya quitan la palabra Hades, que es sepultura, y colocan infierno. Con esto dejan muy clarito la doctrina católica, es decir, si eres bueno, irás al cielo, y si eres malo, el rico, irás al supuesto infierno. Para ser atormentados, como recomendación, buscar la página Biblia Gateway. Esta página, todo versículo lo vierte en muchas traducciones, siendo una herramienta muy importante, y allí nos damos cuenta en que ninguna utiliza la palabra cielo, sino en vez de eso utiliza la palabra seno de Abraham. A su vez, la mayoría no utiliza la palabra infierno, sino utiliza la palabra Hades. Solo la versión católica vierte seno de Abraham por cielo, y Hades o sepultura lo vierte como infierno. Y así fomentan su doctrina del infierno. ¿Qué pasa con la palabra tormento en el versículo 23? Cuando dice que el rico era atormentado, el apóstol Pablo nos corre el velo en la carta a los Romanos capítulo 11 versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, si leemos todo el contexto, es porque los judíos no aceptan que entre los gentiles en las promesas y son provocados a celos, siendo profético, como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 21. Dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, versículo 6, dice: duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego fuerte llama, confunde el celo como un fuego o con llamas. Compararlo con Santiago capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. En el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Si existió el celo de los israelitas de lo que Jesús, en lo que representa en la parábola, es decir, lo que dijo Jesús en lo que representa en la parábola, un celo está claro con Hechos capítulo 10, con lo sucedido con Cornelio y el apóstol Pedro. A Pedro le costó aceptarlo. Este celo de Israel por los gentiles se plasma en la parábola del hijo pródigo. Está en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, donde el hijo mayor representa a los judíos. Tiene celos del hijo menor porque le pusieron un vestido nuevo, un anillo nuevo, sacrificaron el becerro más gordo, y el hijo mayor se rebela, siente celos y se niegan en particular del gozo de su padre con el hijo mayor. Se rebela, siente celos y se niega en particular del gozo de su padre con el hijo menor hasta el día de hoy. No aceptan, pero esto los infiernistas no lo van a entender, así se les muestre con el apoyo bíblico. Términos. El infierno no le será quitado a los infiernistas, porque el daño ya está hecho. De modo que la parábola de Lázaro y el rico no es una parábola que no habla del infierno, sino de los cambios que surgen en el pueblo de Israel y los gentiles. Hoy ya no existe el pueblo de Israel terrenal como el pueblo escogido de Dios, aunque sí exista geográficamente
Dios desechó a Israel como su pueblo, y eso lo dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11. El remanente, aunque lo rechazó como nación y no como israelita, si un israelita acepta a Jesús como su Salvador, hallará misericordia y pertenecerá a un solo pueblo conformado por toda lengua y nación. Lo importante aquí es que la parábola de Lázaro y el rico es una parábola que habla y se refiere al cambio de posición de Israel y de los gentiles. El rico representa a Israel, Lázaro representa a los gentiles. Nada que ver con un infierno, nada de un tormento en llamas de fuego. Eso no es real, eso no existe. Solo en la doctrina católica y en los infiernistas cristianos que se han contaminado por la mitología griega. Este siervo seguirá defendiendo ese Dios amoroso que, si bien dará una paga a los que se oponen a su reino, lo hará en una destrucción amorosa, la cual dejarán de existir para siempre.